Hola, bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos un tema que realmente desarma la arquitectura oculta de un juicio. Totalmente. Vamos a ver cómo se arman, cómo se defienden y sobre todo por qué a veces colapsan estrepitosamente. Sí, porque, a ver, a menudo la gente piensa que los grandes casos se ganan o se pierden, no sé, por discursos magistrales. Claro, el típico estilo de las películas. Exacto, como en la tele. Pero la realidad es que el destino de un litigio suele sellarse muchísimo antes, o sea, en la precisión de sus conceptos más fundamentales. En los cimientos mismos del caso. Y hoy tenemos una inmersión muy especial, ¿no? Así es, este análisis exhaustivo tiene una dedicatoria muy pero muy especial para un grupo que se está preparando justamente para dominar todas estas estructuras. Un saludo grande para ellos. Hablamos de los estudiantes de Derecho Procesal Civil de la Cátedra B de la Universidad Nacional del Nordeste, la querida UNE. ¡Qué gran universidad! Y este material, digamos, llega a nuestras manos como una herramienta clave, diseñada directamente por sus profesores. Tal cual, por José Lesma, Karina Barrios Olivo y María Herminia Pug. Es, en esencia, un mapa. Un mapa de navegación que ellos trazaron meticulosamente para que sus estudiantes puedan atravesar con total seguridad una de las partes más complejas del programa. Así que la misión de hoy es desentrañar los conceptos de la unidad 5. O sea, la acción, la pretensión, la demanda y bueno, cómo se acumula todo esto en el proceso civil. Que no es poca cosa. Y entender la diferencia entre, por ejemplo, acción y pretensión va muchísimo más allá de simplemente aprobar un examen con los profesores. Totalmente. Es el motor mismo del sistema de justicia. Es esa fina línea que te separa una estrategia legal brillante de un caso millonario que de repente termina fracasando el primer día. Por un tecnicismo. Un tecnicismo que era totalmente evitable. Exacto. Entonces, para comprender cómo funciona este engranaje, creo que es indispensable empezar por el concepto de acción, lo que el texto denomina el derecho a la jurisdicción. Claro, porque al estar prohibido que las personas resuelvan sus conflictos por la fuerza, o sea, por mano propia, La ley de la selva, digamos. tal cual, como eso está prohibido, el Estado te otorga un poder jurídico para exigirle que intervenga. Y esa intervención, ojo, no es una cuestión menor. Tiene un estatus de máxima protección. No estamos hablando de una simple regla de procedimiento. No, para nada. Estamos hablando de la tutela judicial efectiva, que en Argentina, por ejemplo, está blindada por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y además tiene jerarquía internacional. Exactamente. Gracias al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica. Que desde la reforma del 94 está allá arriba, en la cúspide del ordenamiento jurídico. Así es. Lo que significa que si el Estado, digamos, te obstaculiza la posibilidad de presentar un reclamo, no solo incumple sus propias leyes. Incumple sus compromisos internacionales. Es gravísimo. Totalmente. Pero, a ver, a mí me resulta fascinante pensar que algo que hoy damos por sentado, como es el simple derecho a presentar una demanda y que te escuchen, tuvo que pasar por un proceso evolutivo bastante turbulento. Un choque de titanes jurídicos realmente, porque la visión que tenemos hoy de la acción no tiene nada que ver con la del siglo XIX. Nada que ver. Y este viaje histórico es fundamental para entender cómo operan los tribunales modernos. Todo el pensamiento antiguo, digamos, estaba dominado por la escuela clásica. Su máximo exponente fue Friedrich Karl von Savigny, un jurista alemán, enorme. Enorme, pero en esa época ellos no consideraban que la acción fuera algo distinto del derecho material de la persona. No, para ellos era lo mismo. Lo definían como el derecho sustancial en pie de guerra, o decían elevado a la segunda potencia. Esa frase de el derecho en pie de guerra ilustra muy bien el problema. O sea, bajo la visión de Savigny, si vos no tenías el derecho material indiscutible de tu lado, Entonces tampoco tenías acción. claro, era una visión 100% monista. Acción y derecho eran exactamente la misma entidad. Pero en la práctica eso te llevaba a un callejón sin salida absoluto. Totalmente. Porque pongámonos a pensar, ¿cómo hacía una persona para iniciar un juicio? Si antes de poder siquiera empezar, ya le estaban exigiendo demostrar que tenía toda la razón. Era un círculo vicioso.
Y ese callejón sin salida es justamente lo que provoca el gran quiebre histórico a mediados del siglo XIX. Entre 1856 y 1857. Exacto. Ahí se desata esta polémica monumental entre dos grandes, Windscheid y Mutter. Y con sus debates, la doctrina moderna finalmente logra separar las aguas. Por fin. Sí, por primera vez establecen que por un lado tenés el derecho de acción, que es una herramienta autónoma dirigida al Estado para pedir protección. Y por otro lado, Está el derecho material, lo que se discute en el fondo del juicio. Son dos cosas completamente distintas. y frente a esto, el material de la cátedra plantea una solución híbrida que me parece muy inteligente. Los autores sugieren que el sistema funciona bajo dos paradigmas diferentes, según la etapa del proceso en la que estés. Una distinción clave para los estudiantes. Sí, al momento de iniciar el trámite, cuando estás en la puerta del tribunal presentando los papeles, el sistema opera de manera dualista. Cualquier persona tiene el poder de ejercer la acción y demandar. Exacto, sin que te puedan exigir que pruebes tu derecho de forma anticipada. Porque si te exigieran pruebas irrefutables in limine, o sea, en el umbral mismo del proceso, paralizarías el sistema. Nadie podría demandar a nadie. Claro, el acceso tiene que ser amplio. Pero, y acá viene el contrapeso, al momento de dictar la sentencia, el sistema se vuelve monista. ¡Cierra la puerta! Tal cual, el juez, después de mirar todas las pruebas, escuchar los argumentos, solo le va a dar la razón a quien verdaderamente tenga el derecho según la ley sustantiva. El proceso entero sirve para que triunfe el titular legítimo. Y aunque ese acceso inicial sea dualista y bastante abierto, el sistema tiene sus válvulas de seguridad. No es que podés pedir cualquier locura. Ah, no, por supuesto. Si presentas una demanda que es un disparate jurídico absoluto o pedís algo que está prohibido por la ley, los jueces tienen la potestad del rechazo in limine. Por tratarse de una demanda improponible. Exacto. Cortan el proceso antes de que genere un desgaste inútil para todo el mundo. Lo cual nos lleva directo a una regla de oro del derecho procesal, el principio de nemo judex sine actore. En términos simples y para ir al grano, la justicia no se mueve si nadie presiona el botón de encendido. Así de simple. A diferencia de, por ejemplo, un legislador que puede redactar una ley por iniciativa propia, o el Poder Ejecutivo que dice, bueno, voy a construir un hospital acá. De oficio. Claro, de oficio. El Poder Judicial no puede. Debe permanecer inactivo hasta que alguien formule una petición formal. Y la razón de fondo detrás de esta inactividad obligatoria es puramente psicológica y de diseño institucional. Es preservar la imparcialidad del juzgador. Y acá el texto cita una analogía brillante del jurista italiano Piero Calamandrei. Él decía que si un juez saliera por su cuenta a caminar por la calle, buscando entuertos que enderezar sin que nadie se lo pida, nadie lo vería como un héroe. para nada. Se vería como un individuo peligroso, desequilibrado, actuando con el mismo fanatismo ciego de Don Quijote de la Mancha. Es una imagen genial. El juez persiguiendo ciudadanos por la calle como Don Quijote contra los molinos. Ilustra a la perfección el peligro de mezclar los roles. Totalmente. Para que el sistema sea justo, tiene que haber una barrera infranqueable entre la persona que propone el conflicto y la persona que lo resuelve. Y esa separación genera una simbiosis, una relación de servicio mutuo entre la ciudadanía y el Estado. Un ida y vuelta. Por un lado, ejercer la acción es un servicio que el ciudadano le presta al Estado, porque al denunciar que se rompió una norma, le está dando la oportunidad de intervenir y restaurar el orden jurídico. Y como contrapartida, la jurisdicción es el servicio que el Estado le da al particular, resolviendo ese conflicto de manera pacífica, vinculante y evitando la violencia. Exactamente. Ahora, si bajamos un poco de la teoría general y nos metemos en el barro, en el trabajo diario de los tribunales, entramos en lo que podríamos llamar la sagrada trinidad del derecho procesal. Acción, pretensión y demanda. Y para quienes nos escuchan, especialmente para preparar el examen, acá es donde la filosofía se convierte en la herramienta de trabajo del abogado litigante. Si analizamos esto desde la perspectiva del que inicia el juicio, cada uno de estos tres conceptos tiene un destinatario y una función muy específica. Arranquemos desglosando la acción. Como decíamos, es el derecho a obtener un proceso. Y lo fundamental acá es que la acción va dirigida al juez. Es una petición al Estado. Claro, el juez no es tu adversario. Es simplemente el receptor de esa solicitud para encender la maquinaria judicial. Acción al juez. Clarísimo.
Después aparece la pretensión, que es el verdadero núcleo del conflicto. Es lo que vos querés obtener en la realidad. Y esto sí va dirigido directamente contra el demandado. El material da un ejemplo muy gráfico para esto. Imaginen un caso de desalojo donde Ticio demanda a Cayo. La acción es el derecho de acceder al tribunal y que el juez abra el caso. Pero la pretensión es el desahucio de la finca. El acto concreto de sacar a la persona y recuperar la propiedad. Exacto. Ese reclamo va contra el demandado. Y el tercer elemento de esta tríada es la demanda, que lejos de ser algo abstracto, es el vehículo físico o digital hoy en día. Es el escrito, el PDF que presentas. Tal cual. El papel o archivo donde materializas y formulas esa pretensión para que el juez la reciba y se la comunica al demandado. Y la belleza del derecho procesal es su simetría, porque frente a esta estructura del que ataca, el que se defiende tiene un espejo perfecto de herramientas. Es un paralelismo hermoso que te organiza todo el proceso civil en la cabeza. Totalmente. Frente a la acción que va al juez, el demandado opone la excepción, que busca frenar el proceso si hay algún error formal o de competencia. Frente a la pretensión, que es el ataque de fondo, el demandado esgrime la defensa, argumentando por qué no tiene que cumplir lo que le piden. Y frente a la demanda, que es el documento escrito, el demandado presenta la contestación, el documento donde plasma toda su estrategia. Simetría pura. Ahora, si nos enfocamos exclusivamente en la pretensión, surge una pregunta que es vital para cualquier profesional. ¿Cómo determinas si dos juicios son idénticos, si solo se parecen un poco o si no tienen absolutamente nada que ver? Y confundir esto te puede llevar a un desastre. Podés hacer que un caso se juzgue dos veces o terminar presentándolo ante un juez que es incompetente. Por eso, para evitar el caos, la pretensión se descompone en 3 elementos identificadores. Es como el ADN del reclamo. Esos 3 pilares son los sujetos, el objeto y la causa. Si miramos los sujetos, es decir, quién demanda y a quién, el texto introduce una advertencia crucial. No basta con mirar la identidad física de las personas. La clave está en la calidad jurídica con la que actúan. Subestimar la calidad jurídica es un error técnico gravísimo. Hemos visto demandas multimillonarias caerse por falta de legitimación, por no entender esto. Totalmente. Si una persona demanda a otra por un negocio personal, tenemos 2 sujetos procesales específicos. Pero si esa misma persona presenta otra demanda contra el mismo rival, pero esta vez actuando como representante legal de una empresa o de su hijo menor de edad, el sujeto procesal es distinto. Aunque el nombre y el apellido en el escrito sean exactamente los mismos, la calidad jurídica cambió. Una precisión que te salva juicios enteros. El segundo elemento identificador es el objeto, que tiene una doble dimensión, inmediato-inmediato. El objeto inmediato es el tipo de pronunciamiento que le pedís al juez, por ejemplo, que dicte una sentencia de condena. Y el objeto mediato es el bien de la vida tangible que estás persiguiendo. Si tomamos los ejemplos del material de la UNE, la diferencia es clarísima. Si reclamas que te paguen un préstamo, el objeto inmediato es la sentencia de condena y el mediato es el capital adeudado. Pero si en otro proceso reclamas además una indemnización por los daños de ese retraso, el objeto inmediato sigue siendo la condena, pero el mediato ya cambió. Ahora es la indemnización, no el capital. Y al cambiar el objeto mediato, las pretensiones ya no son idénticas. El análisis se completa con el tercer elemento, la causa, o la causa petendi. ¿El por qué? Exacto. Los hechos históricos concretos a los que les asignamos una consecuencia jurídica. En derecho de familia esto se ve todo el tiempo. Un divorcio que se pide, fundamentado en la causal de adulterio, tiene una causa radicalmente distinta a un divorcio pedido por injurias graves. El objeto mediato de disolver el vínculo es el mismo, pero al cambiar los hechos que lo motivan, la pretensión se transforma en otra cosa. Limpiar el terreno de ciertos errores de vocabulario. Los autores del texto son muy firmes con esto. Es verdad. En la calle, en la práctica profesional, se escucha todo el tiempo hablar de acciones reales, acciones personales, acciones de condena. Y es un vicio del lenguaje, a veces perpetuado por códigos de fondo más antiguos, pero técnicamente la acción no admite clasificaciones. El poder de ir a golpear la puerta del juez es uno solo y es siempre igual. Lo que verdaderamente tiene naturaleza real, personal o de condena es el derecho material que está por debajo. Y por ende,
la pretensión. Exactamente. Basándonos en el tipo de sentencia que buscan, las pretensiones se dividen en tres grandes categorías. Primero, las declarativas, que se limitan a constatar una situación jurídica que ya existe para darle certeza legal, o extinguir un estado jurídico para crear uno nuevo hacia el futuro, como declarar la nulidad de un contrato. Y finalmente, las pretensiones de condena, que van un paso más allá. No solo declaran quién tiene el derecho, sino que le imponen al que pierde la obligación de dar, hacer o no hacer algo. Y si hay resistencia, te abren la vía para la ejecución forzada. Con toda esta anatomía procesal clara en la cabeza, podemos abordar el último gran eje del material, la eficiencia del sistema a través de las acumulaciones. Porque los tribunales operan con recursos y tiempos limitados. No pueden hacer un juicio distinto para cada pequeño detalle. Entonces, el derecho procesal te da herramientas para unificar debates, siempre y cuando respete reglas muy estrictas. La primera gran categoría es la acumulación de pretensiones. Esto ocurre dentro de un mismo proceso. Respecto al tiempo, puede ser originaria, cuando metes varios reclamos desde el minuto cero en la demanda inicial. O puede ser sobreveniente, cuando incorporas pretensiones una vez que el juicio ya arrancó. El ejemplo más clásico de esto es la reconvención, cuando el demandado decide contrademandar al actor. Y si miramos esta acumulación desde los elementos, se clasifica en objetiva y subjetiva. La objetiva es cuando un único actor dirige múltiples reclamos contra un único demandado. El escenario típico del accidente de tránsito. El que sufre el daño presenta una demanda pidiendo al mismo tiempo el arreglo del auto, el lucro cesante por no poder trabajar y la compensación por daño moral. Todo contra el mismo conductor. Y por otro lado, la acumulación subjetiva se da cuando la pluralidad recae sobre las personas, lo que crea un litis consorcio. Siguiendo el accidente, sería demandar no solo al conductor, sino sumar al dueño del auto y a la compañía de seguros, todo en el mismo expediente. Ahora bien, agrupar pretensiones requiere mucha estrategia, y por eso la ley te da distintas modalidades para proponerlas. La modalidad simple implica pedir varias cosas con la intención de que te concedan todas. La modalidad alternativa te permite pedir que se cumpla la obligación A o la obligación B, dejando claro que con cualquiera de las dos, tu interés como acreedor queda satisfecho. A mí me resulta especialmente interesante la modalidad subsidiaria o eventual. A vos haces una petición principal y le decís al juez que solo en el hipotético caso de que te rechace esa primera opción, recién ahí analice una segunda petición alternativa. Un ejemplo que dan los profesores es pedir la nulidad de un matrimonio como pretensión principal y, en subsidio, pedir el divorcio vincular por si el juez considera que el matrimonio era válido. Y no hay que confundir esto con la acumulación sucesiva, que opera bajo una lógica de condicionalidad, pero al revés. Vos pedís una segunda pretensión que únicamente puede prosperar si la primera es declarada válida y aceptada. Claro. Reclamar la filiación paterna y, como consecuencia sucesiva de que te den la razón en eso, reclamar el pago de la cuota alimentaria. Si el juez dice que no hay filiación, la segunda pretensión se cae automáticamente. Plantear todo esto suena como una ventaja táctica innegable para cualquier abogado. Pero cuidado, la ley impone 4 requisitos insoslayables. Y si ignoras estos requisitos al redactar la demanda, la contraparte te va a meter una excepción de defecto legal y te paraliza todo el proceso. Esos 4 requisitos buscan que el expediente no se vuelva un monstruo inmanejable. Primero, las pretensiones tienen que compartir la causa o el objeto. No podés sumar conflictos que no tengan nada que ver entre sí. Segundo, no pueden ser contrarias o incompatibles entre sí en una acumulación simple. Sería absurdo pedir que te entreguen una casa por cumplir un contrato y, en el mismo acto, pedir que se declare la resolución de ese mismo contrato. Lógico. El tercer requisito exige que el juez tenga competencia material y territorial para resolver todas las pretensiones agrupadas. Y el cuarto requisito es estrictamente procesal. Todas las pretensiones acumuladas deben poder tramitarse bajo el mismo tipo de procedimiento. No pueden meter en una misma licuadora un juicio ordinario, que tiene plazos largos y mucha prueba, con un juicio ejecutivo, que está diseñado para embargar y cobrar un pagaré en tiempo récord. Es inviable, a menos que renuncies a la vía rápida. Toda esta complejidad es lo que pasa dentro de una sola demanda. Pero el sistema enfrenta un problema mucho mayor cuando los conflictos ya están dispersos. ¿Qué pasa cuando ya tenés varios juicios tramitando de forma independiente en distintos juzgados?
pero que comparten elementos clave. Ahí entra en juego la acumulación de procesos. Una herramienta que tiene un objetivo supremo: evitar lo que el texto define con una frase contundente: el escándalo jurídico. Y un escándalo jurídico es el peor escenario posible para la credibilidad de la justicia. Consiste básicamente en que dos jueces diferentes, mirando los mismos hechos, lleguen a sentencias contradictorias. Sería inaceptable que en un juzgado te digan que la culpa de un accidente fue del conductor A, y en otro juzgado, en un juicio paralelo, decidan que la culpa exclusiva fue del conductor B. Destruye la confianza en el sistema. Para prevenir ese nivel de contradicción y, de paso, ahorrar recursos, la ley te permite unificar los expedientes. Pero, de nuevo, las reglas son estrictas. Los procesos a acumular deben ser conexos, es decir, compartir total o parcialmente los sujetos, el objeto o la causa. Además, deben ser homogéneos. No puedes mezclar un proceso de conocimiento puro con uno de ejecución. Y hay un detalle logístico que no se nos puede escapar. Para que estos procesos se unan, ambos tienen que estar en la misma instancia judicial. Si no, implicaría retroceder o adelantar etapas indebidamente. Y respecto a quién se queda con el caso unificado, la regla general dice que, si los juzgados tienen distinta competencia por razón del monto, el expediente completo viaja al escritorio del juez que maneja la pretensión de mayor valor económico. El efecto inmediato de pedir esto es que se suspenden los plazos para dictar sentencia. Si un expediente avanzó más rápido y ya está listo para resolver, el juez tiene que frenar. Tiene que frenar y esperar a que el proceso más lento lo alcance. El resultado final de toda esta logística es que todos los procesos acumulados terminan siendo resueltos por un solo juez en una única sentencia exhaustiva, garantizando la coherencia. La verdad, el recorrido analítico que hicimos hoy ha sido verdaderamente profundo. Comenzamos explorando cómo la acción desplazó a la violencia privada y superó la vieja visión de Savini. Repasamos por qué el juez debe esperar a ser llamado, para no convertirse en un Don Quijote justiciero. Desarmamos pieza por pieza la pretensión, identificando sujetos, objetos y causas, para finalmente entender cómo esta acumulación estratégica previene el caos y el temido escándalo jurídico. Todo este andamiaje conceptual demuestra que, para los estudiantes de la Cátedra B de Derecho Procesal Civil de la UNENU, este programa no es solo recitar leyes de memoria, es verdaderamente la radiografía de cómo se litiga en la vida profesional. Comprender esta distinción entre acción y pretensión, o dominar la acumulación, es el mapa que sus profesores diseñaron para que ejerzan la abogacía con rigor técnico. Ahora, pensando en el futuro, la carga operativa de revisar manualmente si hay sujetos u objetos conexos en distintos juzgados para evitar sentencias contradictorias, hoy en día es inmensa, lo cual invita a pensar qué viene después. Precisamente, si el objetivo último de la acumulación de procesos es la coherencia y la eficiencia, el pozo lógico hacia el futuro es la automatización. Resulta inevitable imaginar un escenario a corto plazo donde la inteligencia artificial se integre de lleno en las plataformas del Poder Judicial. Sería un cambio de paradigma total. Imaginen un sistema capaz de escanear, en fracciones de segundo, todas las demandas ingresadas en una provincia entera, detectando automáticamente la identidad de causas, de sujetos o de objetos, y sugiriendo la conexidad de los procesos antes de que un juez humano siquiera termine de leer el primer escrito. Para las próximas generaciones de profesionales, dominar esta teoría va a ser tan crucial como adaptarse a estas nuevas fronteras tecnológicas. Una perspectiva fascinante sobre cómo los cimientos históricos del derecho procesal están a punto de encontrarse con el futuro tecnológico. Con esa reflexión final, cerramos el análisis de hoy. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando y profundizando en este campo indispensable. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.